A nada. Vamos por ver. ¿Qué tal estás en geometría? ¿Te acordarás si quieres que tiene tres lados en triángulo? Vamos a ver ya. Ahora vamos a ver. Pase, hermano. Jálate una hojita de ahí. Oye, no. Bueno, pase, hermano. Amer dice, si alfa es el suplemento de 3x, a ver, si alfa es el suplemento de 3x, dos ángulos son suplementarios y la suma de los mismos es 180, suplemento, ¿eh? Si alfa es el suplemento de 3x y beta, o beta, es el complemento de 2x, o sea, la suma es 90. Suplemento, suplementario, 180. Complemento o complementario, 90. Además, el suplemento de alfa más beta es 90. El que, además que, el suplemento de alfa más beta es 90. ¿Quién es el suplemento, no? Se dice que dos ángulos son suplementarios y la suma de los mismos da 180. Entonces, el segundo es el suplemento del primero. El primero es el suplemento del segundo. ¿Quién es el suplemento de alfa más beta según dice aquí el texto? 90. Entonces, el segundo es el suplemento del primero. El primero es el suplemento del segundo. Si el segundo es 90, ¿cuánto debe ser alfa más beta? También debe ser 90, pues sí, una cosa que 90 más 90 nos da 180, ¿ya? El suplemento de alfa más beta es 90. Entonces, si sumo el sistema, alfa más beta más 5x es igual a 270. Alfa más beta vale 90. Vas a restar a la derecha y quedaría 180, por lo tanto x vale 180 entre 5 es 36 grados, ¿no? 180 entre 5 es 36, ¿ya? El suplemento de 90, ¿quién es? Perdón, el suplemento de alfa más beta, ¿quién es? El que le falta para sumar 180. Y dice ahí que es 90, o sea, ni siquiera estoy especulando, ¿no? Dice que el suplemento de alfa más beta es 90. Si el suplemento de alfa más beta es 90, alfa más beta también es 90 porque la suma debe ser 180. Esa es la primera idea y la respuesta de la C. Uy. En la figura calcula el máximo valor entero de x. Ay, ojalá. El ángulo 3x, según mi dibujo, este ángulo 3x es un ángulo que naturalmente es mayor de 0, pero mirando el dibujo es menor de 90. Claro, es menor que el ángulo recto. Claro, pero mucho menor, claro, pero como máximo puede ser 90. Y esto estoy raspando, ¿no? Tercia sale de 0 a 30. La pregunta dice, calcular el máximo valor entero de x. ¿Cuál es el máximo valor entero de x si va de 0 a 30? 29, ¿no? La C. Hasta 29. El x máximo entero es 29. Porque máximo no existe. El máximo valor, ahí el máximo valor de x no existe. El máximo valor entero sí existe, que es 29, ¿no? Que son cosas diferentes. Soy mi silla. Ya está. Está bacán esa pregunta. $29 por 3, 87. Nada, está bien. ¿Se acuerdan qué es un par lineal? ¿Qué es un par lineal? ¿Se acuerdan? No. Un par lineal es aquel par de ángulos que suman 180 grados. O sea, un par de ángulos suplementarios. Suplementarios. No tiene nada que ver con el dibujo, solo que me he acordado la palabra. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. O sea, tres ángulos. De modo que A o D es 90. Mira.
es un ángulo recto dividido en tres partes. 30, 30, 30, probablemente. BOC, o sea, el ángulo del medio, BOC es 50. Ah, no, no son iguales. Yes. Hallar la suma de los ángulos AOC y BOD. ¿En serio? Ah, AOC y BOD. A y B. ¿Por qué por este traumas, no? Poniendo valores extraños. A y B. Te pide AOC más BOD. Hasta por conjunto se puede hacer esta pregunta, pero ya, eso es otro tema. AOC, A más 50. Que sería todo eso de ahí. BOD, B más 50. Que sería el otro, ¿no? La suma de todo eso sale A más B más 100. Esa es la respuesta. Pero, profe, en las claves no hay A más C. Ah, ya. A más B es 40. ¿Y por qué es 40? Y de hecho, ¿no? De hecho, ni siquiera así ya. Ni siquiera así. A más B más 50 más 50. A veces nos desesperamos en sumar los números y de verdad es por las puras. A veces, eso es 90. Ahí dice, mira. A 50 y B 90. Más 50. Ya no te tengo que estar explicando cuánto vale la A solito porque no tiene ningún objetivo eso. No llegas a nada. A veces la desesperación. Ah, mira, 50 más 50 es 100. A veces el error está ahí. A veces está el error ahí o el detalle, ¿ya? A más B más 50 es 90. Si tú te das cuenta que A más B era 40 porque de repente el problema es muy fácil, está bien, no te voy a negar, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de ese detalle. 140 son. A más B más 50. 180, no. A o D es 90. Oh, paralelas salgan por esta. Hasta la 12. Ojalá me salgan porque si no, muero. Arroz pato. Arroz pato. Arroz de pato. Chuta, ¿por qué se ha movido? Me ha dado miedo esto. Ahí está. Pide hojita, pide hojita. Ah, está. Ahí ya se acabó. Pide hojita, pide hojita. Pide traje. Acá sientes, ya se fue. Cuatrero. Si el, estas son preguntas bacanas. Dice: si el suplemento del complemento del triple de un ángulo, así se plantea, tal cual dice el texto, es igual al quíntuplo por 5. Quíntuple. Es igual al quíntuplo del ángulo aumentado en 8. Ahora la pregunta es el quíntuplo del ángulo aumentado en 8 o con paréntesis? ¿Tú qué crees? ¿Es así 5 por x y después más 8? ¿O es 5, abro paréntesis y pongo adentro x más 8? Eso se llama planteo de ecuaciones. ¿Tú qué dices? Yo digo que no sé. Vamos a resolverlo así nomás, ¿ya? Yo digo que no sé. Digamos que te olvidaste porque no sabes plantear la ecuación, porque no hay coma. Vamos a ver, porque algunos libros dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver, ¿ah? Lo que no está mal está bien lo de la izquierda. Eso sí está perfecto. El suplemento del complemento de 3x. El suplemento es 180 menos. Ese es el suplemento. ¿Menos qué? Exacto, menos lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? El complemento de 3x. Y eso es 90 menos 3x. El suplemento 180 menos algo. El complemento 90 menos algo. Todo con paréntesis. Pero vamos a ver, ya vamos a suponer la supositoria de que es así. Esto sale 90 más es igual a 5x más 8. Si lo seguimos resolviendo, 90 menos 8 es 82 y x sale 41 grados. Supongamos, ¿no?, que el paréntesis vale. La izquierda no va a cambiar, la izquierda está bien. Digamos que la derecha necesita paréntesis, digamos, ¿ya? Eso te lo dejo a ti en tus manos, razonamiento matemático. Falta que ojalá las dos respuestas estén. Eso sí me interesaría mucho para que discutas con tu profe de RN sobre cuál es el verdadero planteo. Ahí está.
Si le ponemos paréntesis y si no le ponemos. Ojalá estén las dos. Yo sí quisiera que sí, para que ya tú le eches la pelota a tu profe de R. Ay, no hay las dos. 25. Sale con paréntesis. Como tú también vas a hacer o has hecho el tema de planteo de ecuaciones, no sé si has hecho o vas a hacer, consúltale de nuevo si tienes dudas, ¿ya? Por lo menos yo te explicaría si va a tener otro concepto. Es que decir, el razonamiento a veces, con coma o sin coma es paréntesis. Mejor a ver, consulta. Lo que yo sí sé es lo segundo. Si dice de largo, bueno, se refiere a que es para los dos. ¿Ya? Es el quíntuplo del ángulo sin nada, sin coma, aumentado en 8. Es el quíntuplo del coma, debería ser así, ángulo aumentado en 8. ¿Ya? Si tienes dudas sobre esa parte de que va coma o no, profe, ¿cómo que va coma o no coma? Te repito, hay un tema llamado planteo de ecuaciones y justo esa coma del infierno es la que hace confundir en que si llevo o no llevo. En este problema sí llevo. De nuevo, no entendí. Ahí está. Ese mismo texto, dale tu profe, plantea la ecuación, nomás dile, obvio, no está difícil, el problema es la coma. Ya, yo sé que a veces la coma lleva y no pone, lleva y no pone, o sí pone. Problema esa parte. Es un problema esa parte. Bueno, ya. Ya lo peloteas a tu profe que te dice. Y no te preocupes si se confunde, porque a veces, te repito, la misma teoría de los libros hasta indica, ¿no?, que no se pone. Pero es igual al quíntuplo del ángulo aumentado en 8, así, ¿no? Dice que es con paréntesis ahí. Ya. ¿Y tú qué opinas, profe? Ya te dije, ¿no? Yo digo que sí. El arroz, pato. No hay hoja, corre, tienes que pedir, Tienes que pedir, se acabó. A menos B es 3 grados, hallar 5x. A menos B. Bueno, ecuaciones. A más x es igual a 180 porque es un ángulo llano. Y B más 2x es otro 180 porque también es un ángulo llano. Entonces yo podría concluir de este dibujo que A más x por abajo es igual a B más 2x por arriba, porque eso es cierto, ¿no? A más x por abajo es un ángulo llano, 2x más B es otro ángulo llano, son iguales entonces. Claro, cada uno vale 180, no está mal, pero son iguales. Al desarrollar esta pequeña ecuación, sí, pequeñísima ecuación, queda que A menos B es x, y eso es lo que te pide, ¿no? No te pide x, te pide 5 veces x. 5 por 3, 15. No te olvides de marcar siempre lo que te pide, ¿eh? Siempre marca lo que te pide. No es solo que te hagas como loco y marcas x y después te equivocas. Ya estaba bacán esta parte, ¿eh?, del planteo, ¿ves? ¿Quién más? ¿Había algo más? No puedo acordar, un punto más. Resistencia. Ya me acordaré ahorita. El arroz, pato. El arroz, pato. El pato. Un pato. 6. Tenemos 4 paralelas, como estás leyendo en tu texto. L1 es paralelo a L2, o sea, las verticales son paralelas y las horizontales son paralelas. Eso tiene una ventaja gigante, P. X más alfa, vamos a combinar paralelas y triángulos, por las puras te empecinas solo en hacer paralelas. Este angulito que estoy marcando de azul es alfa más X. La suma de dos internos del externo. Si quieres aplicar paralelas no pasa nada, joven, ¿no? Depende de ti, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya, con paralelas, ¿no? Vamos a hacer solo con paralelas, a ver. Mejor, ¿ya? Resulta que por paralelas X es alfa, porque se cumple la Z. Paralela vertical, secante diagonal y paralela vertical. La Z. Ángulos alternos internos. Entonces, como ahí es alfa, también es X. Ahora, los 2X, por correspondencia sube ahí. Ángulos correspondientes. 2X abajo y por paralela 2X arriba. Ahora, el 50
Igual que el X se vino para acá por la Z, el 50 por la Z va de beta. Y 50. ¿Cuánto vale el 2X? Por regla de correspondencia, el 50 es igual al 2X. Son correspondientes, porque están formadas por paralela, base, paralela y la misma base. Son correspondientes. 2X es igual a 50. Solo con paralelas, porque no me digas que no, pero por triángulos sale lo mismo, ya, hija. 25. Por correspondencia. De hecho, debía haber hecho al revés eso. Primero empezar de 50 para acá, él bajar aquí 50, 25, 25 y era X 25. Bueno, igual llega hasta la respuesta, ¿ya? Igual se llega a la respuesta, que sale 25. El arroz, pato. Bien, daño se disminuye 35, y se disminuye 35, la medida del ángulo aumentado, los 8, es lo siguiente, el suplemento. El suplemento de mayor, 8 veces. 8 por 1, 8. 7. 35. 145. No le chunté, ahora vamos a ver. Este se disminuye en 38, ¿no? Ya. Si a la medida de uno de dos ángulos suplementarios, a ver, si a la medida de uno de dos ángulos suplementarios, bueno, primero, los ángulos suplementarios son los que suman 180. Ahí bien. Si a uno de ellos, si al mayor, le mochas 35, se lo das al menor. Ahí te ves tu planteo de ecuación. Si al mayor le quitas 35 y al otro se le aumenta 35, se le quitas a uno para darle al otro. La medida del ángulo aumentado, ¿quién es el ángulo aumentado? El segundo. La medida del ángulo aumentado es igual a 8 veces el disminuido. La medida del ángulo aumentado es 8 veces lo que queda del primero, o sea, del que disminuiste. Ya está. Y ahí se forma la poderosa sistema de ecuaciones. A ver, veamos. 8 por 35 vas a sumar a 35. 8 por 35 más 1 por 35, 9 por 35. Y A más B es 180. Sumas el sistema, 9A. B, chau. Uy, 9 por 35, qué buena pregunta. No sé cuánto es, pero es 9 por 55. Porque 180 es 9 por 20. 9 por 35 más 9 por 20, 9 por 55. Chau 9, vale 50. Ah, 55, yo saco 45, ya bueno. Me quincé. Hallar el suplemento del mayor ángulo. Si la A vale 55, la B vale 125. Recuerda que la suma de ambos es 180. ¿Cuál es el suplemento del mayor? El menor, B. Y los dos son suplementarios. ¿Cuál es el suplemento del mayor? Es el menor, pues. Por eso son suplementarios de los dos. O sea, la respuesta, ¿cuánto es? 55. ¿Cuál es el suplemento del mayor? El menor. ¿Cuál es el suplemento del mayor? No, yo saco 45, me equivoco por 10 grados. Bueno, ya. 8 veces el primero es igual, el disminuido es igual al mayor, al aumentado. 8 por 35 pasa a sumar al 35, que sería 9 por 35. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué es puesto así? Porque yo no estoy muy acostumbrado a multiplicar todo lo que encuentro, ¿no? Sino primero ordenar los números. Y sería bueno que aprendas ese detalle. No te bloquees en multiplicar. Aprende a ordenar. Es una táctica, eso es una táctica de guerra. Por la guerra solo es disparar a ciegas y mates todo lo que puedes. No, no. La guerra. Así es, por así es la situación. Alfa, 2 alfa, 3 alfa.
AOD es obtuso. Un ángulo se llama obtuso cuando el valor que tiene oscila entre 90 y 180. ¿Quién es el ángulo? AOD. ¿Cuánto vale? 6 alfa. ¿Ya? AOD, que es 6 alfa, oscila entre 90 y 180 porque eso se le llama ángulo obtuso. La pregunta no te pide X o alfa, bueno, no te pide alfa. La pregunta no dice cuál es el mínimo valor entero de COD, dice. No te está pidiendo el mínimo valor de alfa, no confundir el ángulo con una medida. No son cosas diferentes. ¿Quién es COD? Pues COD es, según este dibujo, 3 alfa. Te está pidiendo el mínimo valor de COD. No te pide el mínimo valor de alfa, te pide el mínimo valor de 3 alfa. Y no es lo mismo, joven, aunque usted no lo crea, no sale lo mismo. Para obtener el mínimo valor de 3 alfa, basta y sobra con sacarle mitad a cada uno, que es 45 y 90. ¿Ves? No, pero yo saco sexta después. Ajá, claro, pero está mal. Está mal porque pierdes tiempo y porque no hayas lo que te pide, te desvíes. Ahí está 3 alfa. Él es COD. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tener entonces COD? ¿Qué dices tú? 46, ¿no? Que es el número que sigue de 45. Así, no te pide alfa. Pero, profe, ¿y qué tal si yo hallo alfa? Vale alfa 90 entre 6 es 15. Alfa es el número que sigue, que sería 16. Lo reemplazo el profe, 16 por 3, 48. Y no hay porque para empezar no te pide. O sea, entiende una cosa es que te pida el mínimo valor de alfa y otra cosa es que te pida el mínimo valor de 3 alfa. Sí, aunque usted no lo crea, son cosas diferentes. Y no es lo mismo si tú tomas primero el mínimo de alfa y lo reemplazas. Ahí está el error, porque no te pide alfa mínimo, te pide 3 alfa mínimo, y no es lo mismo. Igual con el perímetro de un triángulo. Si tú de un triángulo equilátero, vamos con eso. Imagínate que te piden el perímetro de un triángulo equilátero y su lado oscila, no sé, de 6 a 9, ya no tantos valores. Entonces, profe, ¿cuál es el mínimo valor de L? 7 y 8. Son los dos valores que puede tomar. Si tú le pones 7, 7 por 3, 21, y 8, 8 por 3, 24. Está mal, las dos respuestas están mal. Porque si te pide el mínimo valor del perímetro, en ningún momento te he dicho usa el menor valor del lado. Nunca te he dicho eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar por 3L cada uno, es 27. Ahora sí, el mínimo valor de 3L es 19 y el máximo valor es 20 y no tiene nada que ver con estos dos que se hallan. ¿Por qué? Porque no es así. Si a ti te pide el mínimo o máximo de algo, tienes que hallar ese algo directamente, no al medio. O sea, no primero su X y luego reemplazarlo. No, porque no te pide el mínimo valor de X. Si acá te pidiera el mínimo valor de alfa y con eso hallar otro, ya, eso sí. Pero te repito, acá la pregunta no es hallar el mínimo valor de alfa, sino el mínimo valor de COD. O sea, el mínimo valor de 3 alfa. Y eso tiene que ser directo, no intermediarios. Ahí he visto que también metes la patita. Y no está mal, ¿no? Obviamente por falta de práctica es eso. De repente nunca has encontrado preguntas así. No vas a hallar el mínimo valor de alfa, que es 15, o perdón, 16. Está mal eso. Saldría 48 la respuesta. Y la respuesta es 46 en realidad. Y estás quitando posibles valores. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué le quitas valores? O sea, ¿cómo así sale eso? ¿Cómo hay una explicación? Claro que sí. Porque al quitarle el valor 45.1, 45.2, 45.3 alfa, le estás quitando más opciones. O 15.1, 15.2. Y eso es lo que origina los errores. Porque en ningún momento decía que alfa sea entero. Shish. Y ahí es donde metemos, ¿no?, los errores grandes. Ya está. X más Y menos X, ¿es en serio? Y no más B. ¿Pero por qué? X menos Y menos X. Eso no está mal. Pues yo soy loco, una de dos. Pues ya me está preocupando eso, Bueno, ahora vamos a ver ya.
Sobre una lámina que muestra dos colinas se dibujan tres ángulos. Veas el gráfico. Hallar el valor entero de x cuando y toma su máximo valor entero. No te podría explicar, pero porque el segundo sale menos y. Este de acá. El tercero, perdón. Pero a ver, pero no sé, creo que está mal, pero a ver, pero x más y menos x solo es y. Y x menos y menos x solo es menos y. Asu. Imposible, ve, porque está diciéndome que y es negativo. Porque por culpa de esos dos, por cualquiera de los dos, por cualquiera de estos dos va a salir negativo y. Y eso es imposible, ve. No sé. ¿Tú qué dices? Pero parece que falta un número ahí. O sea, faltan números para corregir xx y xy. Pásalo nomás, ya te dirá, pues si estás en el C3 le preguntas cuál es el error. Salvo que sí salga, pues no creo. ¿Sí se puede? Hallar el valor entero de x cuando y toma su máximo valor entero. Pero x más y menos x menos y. No, imposible. 2y menos x es 180, sería. Determine el valor entero de x cuando y toma su máximo valor entero. Entonces 2y vale 180 más x. Cualquiera de los dos es mayor de 0. 2y es mayor de 0. 180 más x es mayor de 0. Imposible porque x es negativo. Ya, si 180 más x es mayor de 0, x es menor de menos 180. No. Si x fuera menos 181 pasa a sumar. 361, no. No sé, me rindo, no sé, no, 10. 5 ángulos consecutivos en progresión aritmética. Estos son mis favoritos. A menos 2, A menos 1, A más 1 y A más 2. A mí me encanta hacer esto de progresión aritmética, porque se escribe en forma simétrica, así se llama eso. Menos 1 menos 2 más 1 más 2. A eso se llama progresión en forma simétrica, y te conviene siempre ser así. Tres números en progresión aritmética, así. A menos R, A y A más R. Bueno, yo prefiero así. Forman un ángulo llano, es decir, la suma de los 5 es 180. Y si tú sumas los 5, solo te sale 5A. Porque naturalmente, como escogí la progresión simétrica, se matan las razones. ¿Y cuánto vale la razón? No sé. Pero solo sé que el del medio vale 36. El del medio. Solo sé que vale 36. Si el mayor, 36 más 2R, es igual el cuadrado del menor, 36 menos 2R, así dice. Si el mayor es igual al cuadrado del menor, hallar la medida del menor. Podríamos tantear. Si necesito que sean cuadrados perfectos, podría ser 10 y 100. 10 y 100 podría ser, pero 36 no creo, porque si el 36 es el del medio. A ver, si el 36 es el número del medio, a ver, dime dos números que sumados y la mitad de él de 36. Dos números sumados y que la mitad de ellos sea 36 y encima que uno sea el cuadrado del otro. Dos números que sumados den 72, ¿sí? Y que uno de ellos sea el cuadrado del otro. ¿Eso qué significa? En una progresión aritmética, siempre la suma de los extremos entre dos del medio, siempre. De nuevo, dos números donde uno sea el cuadrado del otro, la suma sea 72, porque la suma entre dos da 36. 8, ven. 8. Entonces el menor es 8. ¿Qué pide la pregunta? Ah, pide el menor, 8, pero ya está ya. Ya que hacemos sufriendo. Eso se llama razonamiento. Lo que acabas de ver. No, pero tú tienes que plantear. Bueno, resuelves el binomio al cuadrado, 36 al cuadrado, buena suerte. Lo pasas a restar con el 36, formas tu ecuación de segundo grado, aplicas tu aspa simple, te sale R.
Y una vez que hay ese R, lo reemplazas en 36 menos 2R y ella es el menor que te sale 8. Ojo que R te salen dos respuestas. Me parece que sale positivo y negativo. Sale 8 y menos 9 sale. Naturalmente la respuesta menos 9 puede ser, ¿no? Pero no creo que sea negativo. Ah, no, pues si sale menos 9 solo la progresión va a salir al revés. 8. 8 y menos 9 sale, no hay menos 9. 8 y menos 9, bueno. ¿Qué te parece? Así me ahorro, mira, el elevar al cuadrado. ¿Ves que hay salvación para todo? ¿Ves que no porque te pongan una expresión horrenda significa que el problema es horrendo? Sino que nos cuesta pensar un poquito a veces. Está chévere esa 10, vamos a poner en mi ranking de la otra semana. Acá. ¿Ya? Un número más su número al cuadrado debe dar 72. ¿Por qué? Porque la división entre 2 debe dar 36. Bacana. ¿Qué son ángulos adyacentes suplementarios? A eso también se le conoce con el nombre de par lineal. ¿Qué son ángulos adyacentes y suplementarios? Es un par de ángulos que suman 180. Aguanta. ¿Qué? Se traza ON y OM, bisectrices de BOC, ON, bisectriz de BOC, y y OM, bisectriz de AON. ¡Wow! OM es bisectriz de AON. Para eso marcamos con marcas de iguales, ¿no? Con representaciones iguales. ON es bisectriz de BOC, bolita, y OM es bisectriz de AON, rayito. Hallar la medida del ángulo BOC. Bueno, BOC. Sí. MOB es 72. Ahora, ¿dónde está MOB? Ya te vi. MOB, este pedacito de acá adentro es 72. Ya del lado derecho de 72. Ya pela mala. Porque es bisectriz. Entonces mira acá, 72. No, primer gravísimo error. No es 72. Es 72 más A y 72 más A. Eso sí. Claro, pues las marcas, los rayos, 72 más A. Por lo tanto, la suma de los cuatro ángulos es 180. 72 más A, más 72 más A, más A. Todo eso da 180. 72 más 72 es 144, pasa a restar de 180 a 36, A vale 12. ¿Qué te pide la pregunta? BOC. Como A vale 12, BOC vale 24 grados. Después 12 más 12 precisamente. ¿Ya? Ahí también era la idea. Esa 10 me sigue sorprendiendo, ¿eh? La suma de un número más su cuadrado. O el producto de dos números consecutivos es 72. Claro, 9 por 8 es 8 por 9 y menos 9 por más. Chuta, sí. A veces me doy miedo. ¿Me esto o es lo que sobraba acá? Chuta, acá bien. Ya fue. La trucha. Los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD se cumple que más AOC más BOD 105, AOC más BOD 105, entonces no es obtuso, pero vamos a hacer el dibujo grande.
A, O, B, B, O, C y C, O, D. 3 ángulos consecutivos. A, O, D es 6 veces B, O, C y A, O, C más B, O, D es 105. Hallar B, O, C. A, O, D es todo el dibujo. Como B, O, C es X, porque es lo que me piden, A, O, D vale 6X. A, O, D vale 6X. Todito vale 6X. Entonces yo, para no sufrir nada, yo le pongo así A y B. ¿Quién es A o C? A más X. ¿Quién es B o D? B más X. A más X más B es todo el dibujo. O sea, eso es 6X. A más X más B es 6X. 7X es igual a 105, X vale 15. Porque 7 por 15 es 105. Y la pregunta pide, verdad, pide el X, ¿no? 15. 15, ¿no? A más X más B es 6X. Qué horror será la 9, de verdad que no me imagino. Y si está bien me caigo, me muero, si está bien. Si está bien planteado, me muero. Triángulos, propiedades básicas, espero que sea. El arroz, pato. Angulitos. En un triángulo ABE se cumple que BC es igual a CD. BC es igual a CD. Tenemos un primer triángulo isósceles. Marco los ángulos para no olvidarme. Y BCD es 40 grados. ¿Quién es BCD? El ángulo del medio. Ese es el ángulo llamado BCD, 40 grados. Hallar X más Y en la siguiente figura. Listo. Ese 40, recuerda que en todo triángulo la suma es 180. La suma de los 3 ángulos es 180. No importa la forma, el tamaño, el color, la raza ni la religión del triángulo. La suma siempre es 180, lo cual sería P70, 70. 7 más 7, 14, y 14 más 4, 18. ¿Está bien? La pregunta te pide X más Y, también pichanga, joven. Porque X más Y da como respuesta la prolongación de B. Ahí está X más Y. En todo triángulo la suma de dos internos del externo, que vale 50 grados. ¿Por qué? Porque 60 más 70 es 130. Y 130 más 50, ¿qué completa? Un ángulo llano. X más Y es 50. ¿Ya? X más Y es 50. Suma el dos internos del externo. También se escribe 180, sale. Tú ya sabes que existen varias opciones. Y también recuerda que en tu examen no se te va a ocurrir lo que tú crees, ¿no? A veces hasta nos olvidamos las propiedades básicas. Si se te ocurre otra forma de resolverlo, anótate la tuya. No hay problema. No hay problema. Chuta, creo que me voy a acabar todos los problemas si falta una hora, te voy a creer. Llores. No, sí estamos bien de hora. 23 y la 23 son 10 ejercicios. Turón. Digamos que no me salgan de acá. Ya está bien. El tiempo es correcto. Esta es la regla, ¿verdad?
A, B, C, D, bisectriz BD, ángulo de 45 grados. Si dice en el triángulo ABC se cumple que AB es igual a BD, AB es igual a BD, hay unas marcas iguales, isósceles. Hallar la medida del ángulo BDC. BDC es el que le vamos a poner la X. Ese es el ángulo BDC. Este ángulo D lo puedo hallar el ángulo de negrito, por supuesto. En todo triángulo se cumple que la suma de dos internos del exterior, por lo tanto vale θ más 45. El A es lo mismo. Y eso se debe a que es isósceles. AB es igual a BD. En ese triángulo, la suma de los tres, 3θ más 90, es igual a 180. 3θ más 90. θ vale 30 grados. Y como θ vale 30 fabulosos grados, 30 más 45 es 75 y X es 105, que es su suplemento. ¿Ve? Es su suplemento. Suplemento de 75, 105. ¿Cuál es el complemento aritmético del 75? Como que no sé, 25. Es lo más difícil de ver. El cuy mágico que da plata. 30 grados. No, perdón, 105, disculpa, 105. Estoy hablando ya. Batata, dame números, batata. Uy, qué buena pregunta. En un triángulo isósceles, sus lados son, esos están ahí. Añade el menor valor de A para que el triángulo exista. Uy. Se sabe por definición que cualquier lado de un triángulo, cualquier lado, el 12 si quieres, es mayor que la resta de los otros dos. A más 5 menos A más 4. Pero menor que la suma de ellos dos. Eso es la existencia, ¿no? Uno de los 5 teoremas fundamentales de los triángulos. 12 es mayor de 1, pero menor de 2A más 9. Resuelvo solo la derecha, la izquierda por las puras, pero si quieres hacer izquierda bacán. El 9 pasa a restar al 12, que daría 3. Y la A sería mayor de 1.5. La pregunta dice, ¿cuál es el menor
valor entero de A para que el triángulo sea isósceles. Entonces hay dos opciones, P. A más 4 no puede ser igual a A más 5. Entonces, el 12 tiene dos opciones. O es igual a A más 4 o es igual a A más 5. Es una de dos, P. ¿Qué? Igual a dos. El 12 es igual a A más 4 o el 12 es igual a A más, si es a uno de los dos. A vale 7 y A vale 8, ¿sí o no? Porque 8 más 4 es 12. ¿Cuál crees que es la respuesta? Y ahora acá dice que A es mayor de 1.5. O sea, puede ser 2, P. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. ¿Qué valor crees tú que es el mínimo valor de A para que este triángulo sea isósceles y exista? Porque estoy leyendo mal, a ver, creo que estoy viendo visiones yo. Los lados de un triángulo isósceles dividen 12, A más 4 y A más 5, sí. Determina el valor entero de A para que el triángulo exista. ¿Tú qué opinas? ¿O no opinas nada? No, siempre se opina algo. Si no, el Facebook no existiría, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cuál es el menor valor de A para tu creencia? Bueno, así dice la existencia, así que yo ya por arriba no sé. ¿Qué dices? ¿Cuál es el menor valor de A para que el triángulo sea isósceles, como dice? 2. Ahora vamos a ver ya. 2. ¿Cuánto es 2 más 5? 7. ¿Cuánto es 2 más 4? No puede ser isósceles, ve, es escaleno. ¿Qué? El 2 he probado, ve. He probado 2. 2 más 5, 7 y 2 más 4, 6. No es isósceles. Es 7, ve. Si solo puede valer 2. ¿Qué? Es 7B, pero no se ve, pero es 7B. Ahí tienes otro para que marques y le preguntes a tus otros profes. ¿Para qué yo voy a discutir de si está bien o mal, no? Yo por favor te discuto, ya, así está bien. Estoy justificando, no sale 2, ¿ah? Ah, bueno. De repente, no, así sale, como 2 más 5, 7 es igual a 12. Ah, bueno, ahí sí, pero no, ahí ya me ganaste, pero ya. Está bacán, ¿ah? Está bacán. Puede ser, puede que esté mal planteado, o puede que yo no sepa cómo se hace. Pero yo sí estoy convencido que yo no sé cómo se hace. Siempre. Incluso si le faltara datos como pasó en la otra academia. Yo puse resolver y faltaban datos en la pregunta. No, eso está bien planteado, pues revisamos y faltaban datos. ¿Qué te digo yo, joven? Si el triángulo fuera escaleno, el menor valor de A es 2, eso sí. Si el triángulo sí fuera escaleno, el menor valor de A sería 2. 2. Es que está rezándole a la Torah. ¿Cómo se está saludando a Alá? ¿No? Alá. 16. Se tiene un triángulo isósceles. AB es igual a BC. Isósceles, isósceles, isósceles. A ver, P. Se toman los puntos G, M y F. A ver, ¿dónde? G en AB, BC y AC respectivamente. G, M y F en ese orden. AB, BC y AC. No dice puntos medios, ¿ah? Solo dice puntos al azar. Se pone en el medio normalmente porque es así, pero no está en el medio porque no dice.
Tal que el triángulo FMG es equilátero, si es equilátero, primer dato fundamental, los lados son iguales y cada ángulo mide 60, ¿no? No es tita, 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 es 60. Eso lo hace equilátero al FGM. A jefa, si la medida de jefa es alfa, y la medida de BGM es beta, uy, aguanta, ¿dónde está BGM? Ya te vi. Y FMC es tita, ese no había visto, es la primera vez que veo esto. Y FMC es tita. BGMC. ¿Ya? FMC es tita. ¿Qué se cumple? Como el triángulo original es isósceles, le pongo W a cada lado. A cada ángulo, disculpa. A C. Porque era isósceles originalmente y lo más seguro que nos hemos olvidado ese valor, ¿no? Suma. W más tita es 60 más alfa. En todo triángulo la suma de dos internos nos da el externo, pues anotamos. W más tita es 60 más alfa. Aquí, W más alfa es igual a 60 más beta. W más alfa, la suma de dos internos del exterior. W más alfa es igual a 60 más beta. 60 más beta es igual a W más alfa. ¿Listo? Sistema de ecuaciones. ¿Por qué lo he puesto al revés? Porque es lo mismo, joven. Porque cuando dos cosas son iguales, al revés o al derecho es lo mismo. Si x es igual a 60 o 60 es igual a x, igual es lo mismo. Sumo el sistema. W más tita más beta más 60 es igual a W más 2 alfa más 60. Chao el 60, chao el W. Tita más beta es igual a 2 alfa. A 2 alfa. Y lo paso a dividir. La semisuma de tita y beta es 2 alfa. En otro idioma, alfa, beta y tita están en progresión aritmética. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si te dice se cumple, no? Están en progresión aritmética y tú ni por acá, ¿no? Que es una progresión aritmética. Esa fórmula es una progresión aritmética. Incluso se puede decir que alfa es la media aritmética de beta y tita. Incluso. ¿Qué significa la expresión dada? Que alfa es la media aritmética de teta y beta. De tita y beta. Siempre que resuelvas, trata siempre de sacar el jugo, ¿no? ¿Qué representa lo que hallo? A veces hasta te puedes imaginar cosas. Y ahí es donde estás repasando de nuevo, ¿no? ¿Acaso estudiar solo es sentarse y estar leyendo? No. Bueno, no necesariamente, ¿no? O te estaré traumando con tanta información. ¿Que la media de quién? De nadie. Observando la siguiente figura donde AB es igual a BC, ahí están los datos de las barras, que tu dibujo son bolas, eso es igual. EF, ahí está, es igual a FH. EF es igual a FH. Acá hay una propiedad también fantástica. Aguanta un momento, esta es la misma pregunta. Sí, mira. Sucede, hay un proceso, acá hay una, ¿cómo se llama? Acá hay un trazo auxiliar. Dice así: cuando un ángulo de 60 se encuentra entre dos lados iguales, como ocurre acá en 60 con las bolitas, EF es igual a FH. Cuando un ángulo de 60 está entre dos lados iguales, se cierra la figura y se obtiene automáticamente un triángulo equilátero. Porque no existe otra opción, joven. Si este ángulo vale 60, aquí es tita, tita. Y recuerda que la suma de los tres debe dar 180.
La única manera de que sea tita y que sume 180 es que sea 60. No, 55, 55, 110 más 60, 170, falta P10, ¿ves? Tiene que ser 60. Evoluciona y se vuelve equilátero. Digievoluciona el ángulo y se vuelve equilátero. Aquí vale 50, que lo sume 180. Y este problema se convierte exactamente en el mismo de acá. Donde tita más beta entre 2 da el alfa. Es isósceles, es equilátero lo de adentro, entonces se cumple lo mismo. Yo aprovecho ese dato, ¿no? Tita más beta entre 2, ¿quién da? El alfa. 2x más 3x entre 2 es igual a 50. 5x es igual a 100, x vale 20 grados. Es solo porque es la misma pregunta, porque en realidad yo, ¿qué debería hacer? Ponerle aquí W, ponerle aquí W, W más 2x es igual a 130, W más 50 es igual a 60 más 3x, resuelvo el sistema y me sale igualito 20. O sea, hago lo mismo de allá, el mismo proceso. Truco, ¿eh? Cada vez que un 60 está igual en dos lados iguales, se cierra y se vuelve equilátero. Ese es un trucazazo en geometría. Y siempre sirve, siempre se hace. Si un ángulo de 60 está entre dos lados iguales, automáticamente es equilátero. Ese es uno de los artificios más usados en geometría. En la geometría. Hay 20, dime que si hay 20. Si hay 20, uff. Uff. Solamente uff. Aguante, esta pregunta no he repetido muy bien. Profe, en geometría, ¿cómo vienen las preguntas? ¿Así con trazos auxiliares? No. ¿Qué dice? En la figura hay el valor de x si PQ es igual a QR, es igual a es igual a RS y es igual a ST. Esta es una pregunta de admisión, esa de acá. Incluso le falta un zigzag más, porque suelen ser... Incluso le falta una línea más, porque suelen ser 6 lados iguales. Acá solo hay 4. Sí. Una pregunta clásica también. Y acá viene el error, ¿eh? Acá. XX obviamente es isósceles, la suma de dos internos del externo. Acá viene el error. Son iguales, por lo tanto también es isósceles. Y acá viene el error, ¿ven? Normalmente eso es lo que se nos ocurre, ¿no? X más X da 2X. Entonces, para hallar el siguiente ángulo, tú sumas 2X más 2X y le pones 4X. Ahí está el error, porque eso está mal. ¿Qué? Sí está mal. Para hallar este ángulo, no es 4X. Para hallar este ángulo, se suma el 2X con el X de abajo. Por eso te ponen esa pregunta, por ese detalle. Y ya pues seguido, ¿ah? No es la primera vez que ponen, ay no, ¿qué va a volver a venir? Ah, pues ya 2 o 3 veces la misma pregunta. Te repito, con 6 líneas. Hay 4 nomás. Es 3x en realidad. O sea, acá también sería 3x. Ahora, ese 3x, P, más el x de t, da como respuesta P el 80. Porque en todo triángulo la suma de dos internos da el exterior, x vale 20. ¿Ya? Ahí está el horror, ¿no?, que cometemos. Por eso te ponen B. O sea, no te van a poner a propósito una pregunta que es muy obvia, que todo se suma nomás. Siempre te ponen con algo, porque algo puedes meter la pata. 2 y 2, 4. Yo también sumaba cuando aprendí esto. Siempre ponía 2 y 2, 4. No sé cuál era mi terquedad de poner 4. Sí, varias veces he cometido error. Como 5 veces he cometido el mismo error en las preguntas. Terco, ve. ¿Querés sumar 1 más 1, 2? Ah, ya, 2 más 2, 4. Ah, ya, y ahí metes la pata porque no te sale. Obvio, ¿no? Porque si pones 2 más 2, 4, acá también será 4, y luego sumas, ¿no? 4 más 4, 8, igual 80, x vale 10. Está mal, ve. Por más que haya 10, está mal. Bueno, sí, la verdad a mí se me pegó 5, ya la quinta aprendí, ¿no? No hay quinta mala, dice. La quinta vez entendí que no es así.
dándole. Voy a tomar X. 19. No dice qué tipo de triángulo es, así que es un triángulo general. Hallar el valor entero que puede tener X. Prueba valores, 1 más 4 es 5, no existe. 4 por 4 es 16. Ah, 4. Cuatro sale. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Como dice hallar el valor de X es existencia de un triángulo. Entonces, cualquier lado del triángulo, cualquier lado el que tú quieras, es mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma de esos dos. 5x es menor de 15, menor de... Ay, acá escribí mal. 3x. Esto hay que resolverlo por separado. Porque la x, si está en el medio, sí se puede, costados no. Y se separa así. ¿Cómo? 3x es menor de 15 y 15 es menor de 5x. X es mayor de 3 y x es menor de 5. No. ¿Qué número está mayor de 3 pero menor de 5? 4b. Y si reemplazas, porque siempre se reemplaza para comprobar, si él vale 4 y él vale 16, 16 menos 4 es 12 y 16 más 4 es 20. 12 y 20 sí están en el intervalo de 15, ¿no? Está bien. Porque hace rato te acuerdas que con 2 probamos y no salía, ¿no? Ayer. 4 salía, 4. ¿Qué valor tiene X? ¿Que ya? Chuto, ¿tan rápido? No le he sentido hoy día, ¿qué ha pasado? Tenía ganas de trabajar. No he sentido el día hoy día. ¿Qué hora es? Es hasta las 5:30, ¿no? Ay. Perdón. Y me veo emocionado ya. Yo dije, wow, tan rápido. ¿Cuánto falta? 20, ¿no? Un delicioso arroz con cuy. Una pregunta en la cual caemos muy seguido es esta 20. La forma como la planteas, claro, ¿no? La forma como la planteas. ¿Cómo yo haría? Mira, ¿no? ¿Yo cómo haría? Primero voy a utilizar el triángulo rectángulo. Es decir, el ángulo exterior es 5 beta, solo 5 beta, por eso el triángulo rectángulo. El otro ángulo exterior es solo 5 alfa. Y el tercer ángulo exterior es el otro 90b. Los tres ángulos de negrito que acabas de ver son ángulos exteriores del triángulo rectángulo. Y por teoría, la suma de los tres ángulos exteriores es... Y eso es lo que nunca usas. No sé por qué, porque prefieres rellenar acá 180 menos 6 alfa y 180 menos 6 beta, que está bien obviamente, pero siempre se olvidan de la exterior. 270 es la resta, alfa más beta es 270 entre 5, 54 grados. Ahora voy a hallar X. Y creo que por las puras he hecho la quinta, pero ya está bien. La misma idea voy a usar para X. Para mi triángulo X, X es exterior, 6 alfa es exterior y 6 beta es exterior. Una vez más, 6 alfa más 6 beta más X es igual a 360. 54 por 6. ¿Cuánto es? 324. 360 menos 324, 36 grados. Ya tú te haces tu problema si le pones 180 menos 6 alfa, 180 menos 6 beta y la suma de dos internos del externo.
Se respeta tu posición, ¿no? Pero siempre tenemos algo malo, nunca usamos la suma de los exteriores. Eso es lo que he visto en general. Los interiores, sí, uy, le sacamos el jugo a los interiores. El problema son los exteriores. ¿Por qué? No sé. $54 por 6, ¿ya? 624. 324. ¿Qué número al cuadrado es 324? 18. Así es una tabla muy difícil, hasta que llegues al 18 de repasar, de placa, hay que repasar, ¿ves? Como que te estuviera preguntando algo imposible, ¿no? ¿Cuántos 3,5 kilos de papa ojo azul de canchán, perdón, ojo azul de cañete, ¿no? Eso sí es tranca, ¿ve? Que cuesta 2.50 el kilo. Y el ojo azul de tambo es una cosa y el ojo azul de cañete es otro precio. ¿O cuánto será el kilo de papa Salamanca? Eso es tranca, ¿no? ¿Saben que existe la papa Salamanca siquiera? Es una papita negra riquísima por comer como aquí. Ya. Ah, no, el lomito más rico. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Pero una vez pregunta, cuando ves a la feria, ¿qué es la papa lomito? ¿No? Y te va a decir la señora, este. O te va a decir, no hay, ¿no? Porque normalmente en febrero nomás existe esa papa. La lomito. Es una de las papas más ricas que he probado en mi triste vida. Lomito. Ya. Tenemos una bisectriz, ángulos distribuidos por acá por allá. Aguanta, 3, 4 y 5. Ah, no, pero no es rectángulo. Pero. Allá hay X en la... y ahora... y ahora... No, en realidad no es semejanza. Son trazos auxiliares. Un trazo auxiliar era el de 60 grados hace rato, ¿eh? Que cerrabas y era equilátero. No, hay otro. Acá hay otro. Ahora sí. Dice así, cuando en un triángulo hay un ángulo que es el doble del otro, no el triple, no el cuádruple, tiene que ser el doble. Hay dos opciones. Tú puedes trazar adentro una línea para que el doble se repita, como isósceles. Y eso te da 1, 2 y 3 datos iguales, porque acá va a ser beta obligatoriamente. Beta más beta, 2 beta. Es un trazo genial. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esta línea de adentro solo se traza si acá no hay nada. Pero lamentablemente aquí ya hay un dibujo previo. Es una bisectriz. Entonces en ese caso no se puede trazar una línea porque tú no puedes afirmar si esta línea está acá a la derecha o está más a la izquierda de esta bisectriz. ¿Y qué tal si es la misma bisectriz? No se sabe. O sea, hay una segunda opción. Cuando ya tienes esta línea de acá, cuando ya tienes esa línea del medio, ¿qué se hace? Detrás del ángulo doble se genera una nueva línea, es decir, un triángulo, donde la mitad ahora se genera aquí. O sea, un super triángulo isósceles. Esa es la segunda opción. O es adentro o es afuera, atrás. O es adentro para formar el doble, o es detrás del doble para formar la mitad. O sea, la unidad, disculpa. El 1. Acá también será 1. Porque la suma de dos internos, o sea que es 4. Porque es isósceles, ¿ven? Ahora, este angulito mide tita más beta. Ese angulito mide tita más beta. Igual que él. Por lo tanto es isósceles. O sea, el lado 4 más 3, que es 7, es igual al lado X, que también será 7. Ese es el trazo auxiliar. Cuando un ángulo es el doble de otro ángulo, detrás del doble, para atrás, se genera un isósceles, que es la mitad justamente del menor, ¿no? Que es el menor que se repite. ¿Ya? Este beta se repite este ladito. Ese es otro trazo auxiliar. De hecho, dos trazos, ¿no? Porque uno es adentro y otro es afuera.
trazos auxiliares. ¿Qué te parece? Acá sale 36, sale la D. Este sale 7, sale la A. Existe la probabilidad. Nunca me he puesto a pensar en eso. Imposible que no pueda ser interesante, ¿eh? Nunca había visto desde ese punto. Ya. 10 y 20. 10 y 22, perdón, que estoy hablando. Uy, una mariposita. Uy, esos problemas son los que me dan más miedo. Los fáciles son los más terribles. 4. ¿Qué dice acá? B, D, X. Los segmentos AB vale 13 y CD vale 19. Uy. Son secantes en el punto movible R. Punto movible. Oh, tranquilo P, movible. Calcule el mayor valor entero que puede tomar BD. Ah, claro, sí es un punto movible. Porque en realidad BD no existe, o sea, no hay esa línea. B y D son como dos. CD es un palito y AB es otro palito, que tú lo puedes abrir y va a seguir valiendo 13 y 19. O lo cierras y sigue valiendo 13 y 19, que cambies esta distancia. ¿Ve? Entonces el R se puede ir más para allá, o más para abajo, o más arriba, o más acá. Claro, está bien, tiene movible. Y ahora. Y ahora. 19 más 3 es 32. 27 sale bien. Pero ¿cómo se hace ahora? Ah, pega la mala. AB, 19 menos A y 19 y 13 menos B. Uy, casi la mato. AB, X. Entonces, X resulta de que es mayor de A menos B, pero menor de A más B, como cualquier otra existencia. 4, o bueno, el lado que tú quieras, de verdad, el lado que tú quieras. 4 es mayor que la resta. Ahora yo supongo que es 19 menos A menos 13 menos B. La verdad no sé, pero puede ser al revés. Pero el otro no está mal. 19 más A, caramba. 19 menos A más 13 menos B. Porque cualquier lado es mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma. Ahora vamos a ver con ese 4. 6 más B menos A es el lado, lo que sale a la izquierda. Y a la derecha sale 32 menos A menos B. Menos A menos B. A ver, a trabajar solo es 2. Solo es 2 nomás. 32 y 4 se vuelve 28. Y eso es menor de A más B. Porque el 4 pasa a restar de 32 y el menos A menos B pasa a la izquierda positivo. A más B es menor de 28. Y a su vez A más B es mayor de X. Entonces X es menor de A más B. ¿O no? Ya. A ver, algún otro dato más que me esté pasando por alto. A más B es menor de 28. A más B es mayor de X. Ah, espera. Pide el mayor o el menor. Según eso tengo que ver. Hallar el mayor valor que puede tener X. Como máximo vale A más B menos 1. Entonces no vale 27.
Si A más B mide menos de 28, así está bien. Si A más B resulta ser menos de 28, ¿cuál es el máximo valor de X? 27. Pero, profe, espera un momento. Mira, yo pienso lo siguiente. Siempre, no sé por qué nunca me preguntas nada. Me da miedo. Tú me das miedo. ¿Cómo entiendes tan rápido? Yo no entiendo nada. Si A más B es menor de 28, ¿no se supone que también vale 27? 27, 26, 25. ¿Cuál es el máximo valor de A más B? Ya, entonces si X es menor de A más B, ¿no debe valer menos de 27? No, pero te digo, ¿cuánto debe valer entonces? Ya, todo lo que te he dicho está mal. Porque de nuevo estás haciendo lo contrario a lo que te enseño, ¿ven? ¿El problema te pide A más B máximo entero? No, ¿sabes cuál es el mayor valor de A más B? 27.999999999. Ese es el mayor valor de A más B. ¿Y el entero que le sigue quién es? X. ¿Y quién es el entero que le sigue para abajo al 27.9999999? 27, que es la respuesta correcta. No entendí. Es que tú estás asumiendo que A más B toma entero y no dice el problema en ninguna parte de eso. Por lo tanto, no puedes darle 27. ¿Te acuerdas que hace rato pasó lo mismo con el triángulo de hace rato? Me olvidé. Ah, lo del perímetro. ¿Te acuerdas que en el perímetro te dije que si no te pide L, no tienes por qué hallar L y luego reemplazar, si no de frente hallar 3L? Ahí está. Algo así. ¿Tú por qué te metes con A más B? Si no te pide A más B. Claro, A más B puede valer 27.9, 27.8, 27.6, 27 si quiere puede valer. Pero no te dice nunca que es entero. Entonces se asume que es 27.99999, infinitamente 9, 1, ¿no? Así. Pero sí dice que es entero. A ver. No le dice que A más B es entero. Ya, ahí es la pregunta de nuevo. ¿Tú me lees? Ya. Ah. Claro, ¿ves? En ninguna parte dice que X es entero, que A más B es entero. X es entero, eso sí. Claro, en ninguna parte dice que en ninguna parte dice que A más B es entero. Claro, güey. Estás confundiendo y está bien que te confundas, la cosa es que salgas de la duda. Eso sí. 23. Si no me equivoco, acá sale 2, si mis cálculos son correctos. 23. En la figura A más B, perdón, AB es igual a BC, es un triángulo isósceles. Si AB es igual a BC y D es igual a S, aguanta, DE, acá. Es igual a S. Ah, acá cambia un poquito porque yo recuerdo que era el otro ángulo. Ahora vamos a ver qué sale. Empezamos por esas bolitas. Entonces a esas bolitas le pongo W, que su nombre correcto es omega, pero ya bueno. AB es igual a BC, es un super triángulo isósceles donde el ángulo C y el ángulo A son iguales. La C vale, ahorita vale W más beta. Entonces la A también vale W más beta. Y para terminar, en este triángulo, la suma de dos internos, que son W más 2 beta, W más beta más bits, W más 2 beta, queda el exterior, que es W más alfa. Chao los W, y alfa vale 2 beta. La pregunta te pide la división alfa entre beta, 2 beta. Solo basta y sobra con que el beta pase a dividir. Así estaba bien 2. De hecho, vengo del futuro, ¿has visto? Todo lo que tú ves yo ya vi. Tengo el poder del titán fundador, puedo ver el futuro. ¿Qué va a ver el futuro? Si yo en el futuro me estaría enseñando acá sería rico como del volver al futuro, me dio su nombre. Como Bok. Bok, pues. Tendría el almanaque del milenio. ¿Alguien tiene la práctica en PDF, por favor? Quiero la 24. ¿Qué
con la 24 ya concluye. Ya, la 24 yo creo. Es decir, porque creo que es trazo auxiliar. Yo me llevo muy mal con los trazos auxiliares. El arroz pato. El arroz pato. El poder de la autosugestión. Uy, creo que estoy seguro que este dato. A ver, vamos a ver. Acá dice que es 11, 3, 2, bolita, bolita y bolita. ¿Así? A ver, verifica. Este es A, B, C y D. AD es igual a BC, es igual a DC, si no me estoy equivocando. Y ahí ya no sé qué es. ¿Pero está así o no? 11, 3, 2. De AD es igual a BC, es igual a DC. Bueno, uno de los peores errores es poner ese 2x ahí. La pregunta es, ¿cómo uso el lado BC? Ahí viene el problema. Mediana, a ver. No, altura. Si genero un isósceles, ¿cómo es este trazo? Altura para arriba, altura acá, no, 11, 3, si el 3 lo vuelvo 3 y 8, 3 y 3, 6, 3 y 8, 4 y 7. A ver, dijo un ciego. 7, 7, 4. ¿Qué es bolita? Este es 5. Nada sirve porque igual el 7 cae ahí. ¿Cómo era esta pregunta? No me vas a decir que es ese trazo. Ah, no, si es ese trazo auxiliar, no me acuerdo cómo era. Ay, señor, ni me digas que es ese trazo porque si no sé. Que si estos tres lados son iguales, puede ser. Puede ser. 2 y 2, 4. De nada sirve el 4. Estoy casi seguro que eso es así, pero ahora Satanás, ayúdame. Ya, último intento, si no sale no me acuerdo. Los auxiliares es terrible eso. Sé que es una altura, sé que ahí va el otro, pero ¿por qué no va el otro? Ese 11 es la maraña. No, tiene que ser necesariamente como el 11. 2 y 2, 4. Aquí va 4x. Este es 90 menos x. Ah, verdad, lo que yo quería es que esa altura a la vez sea bisectriz. Para que sea isósceles. Como al lado de allá. O solo trazo la altura y ya está. ¿Cuánto de respuesta hay? ¿Hay 18 de respuesta? No hay, gracias al Señor. ¿Qué hay de 20? ¿30? 20. 20. Está ahí, pero ¿por qué no sale el ángulo? Es isósceles. Bola masa, bola masa.
bola más A, bola más A, bola, A, bola, isósceles. No, ¿qué va a hacer? No creo, ¿ah? Me cuesta aceptarlo, pero parece que sí. Pero ahí muere B. ¿Cómo sigo usando ese ángulo? Menos 14x sería. Imposible, no sale 20. Jesucristo, ¿dónde estás? Apóyame, chorri. ¿Qué? 3x más 11x menos a es igual a más 2x, el método de la mariposa. Entonces de ahí 2a es igual a 12x, por lo tanto 6x es igual a a. Ah, no manches, ¿en serio? ¿Sabes eso? Yo matándome haciendo eso cuando no eres así. Si a vale 6x, claro, 6x está bien, a vale 6x. y 6x y este es 5x. Y como este también es 5x, es bolita. Bolita. Porque es isósceles. Entonces bolita, bolita, bolita es equilátero. 6x es 60, x vale 10 grados. Bueno, pensé que era atrás auxiliar, pero es 10. Mariposa, ¿ya? 3 y 11. Con el a y el 2x. Esto de acá. Bueno. Caí. Caí en la trampa. Ya. Listo.